En el 20º domingo del tiempo ordinario, Jesús dice palabras que suenan muy duras. He venido a este mundo a arrojar fuego sobre la tierra y no he venido a traer la paz, sino la división. ¿Qué no acaso Jesús es el príncipe de la paz? Entonces, ¿cómo es que tiene estas palabras tan duras? ¿Qué significan? Definitivamente el Evangelio que leemos en la Santa Misa en esta ocasión amerita un análisis bíblico. Quédate con nosotros y hagámoslo juntos aquí en Pasión por el Evangelio. Estamos celebrando el ciclo litúrgico C, en que nos enfocamos principalmente en la lectura del Evangelio según San Lucas, y así es que este 20º domingo del tiempo ordinario encontramos un pasaje complejo que para comprenderse necesita analizarse bíblicamente. Vamos como siempre a hacer la lectura del texto del Evangelio como lo leemos en la Santa Misa, después vamos a realizar su análisis bíblico y terminaremos, como siempre hacemos, con un momento de oración. Antes que otra cosa, te invito a que nos pongamos en presencia del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esto dice el Evangelio. Jesús dijo a sus discípulos: Yo he venido a arrojar fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No. Les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, 5 miembros de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Este es el texto del Evangelio. Suena duro, ¿no te parece? En esta ocasión, en este 20º domingo del tiempo ordinario, leemos 2 perícopas en el Evangelio. La primera se titula Jesús ante su pasión y la segunda, Jesús causa de disensión. Este pasaje que leemos en la Santa Misa se encuentra en la gran sección del Evangelio según San Lucas, que habla acerca de la subida de Jesús a Jerusalén. Si has seguido Pasión por el Evangelio a lo largo de todo este ciclo litúrgico, te he contado que para Lucas la ascensión a Jerusalén, la subida a Jerusalén es un tema central, es quizás la parte central del Evangelio, porque para él es muy importante que Jesús suba a Jerusalén, y por eso desarrolla su Evangelio como un largo viaje hasta Jerusalén. Es importante porque ahí Jesús va a llevar a cabo el misterio de la redención. Pero ese subir a Jerusalén también de una manera simbólica implica ir creciendo espiritualmente, en el caso de Jesús preparándose para poder llevar a cabo ese misterio de la redención, su pasión, muerte y resurrección, a la vez que los discípulos que lo acompañan en esa subida, en esa ascensión a Jerusalén, van también preparándose espiritualmente para poder formar parte y ser receptores de las gracias de ese misterio de redención que tendrá lugar en Jerusalén. Es la razón por la que enseñanzas muy importantes del Evangelio según San Lucas están contenidas en esta sección, y de esas enseñanzas importantes nos encontramos aquí en esta ocasión en la Santa Misa. El contexto inmediato, es decir, lo que encontramos inmediatamente antes e inmediatamente después. Bueno, inmediatamente antes de estas perícopas encontramos la perícopa que tiene por título Estad preparados para cuando vuelva el Señor. Inmediatamente después encontramos la perícopa que habla acerca de las señales de los tiempos, una perícopa de tintes escatológicos y de tintes apocalípticos, pero eso lo tendremos que ver en otra ocasión. Lo que es un hecho es que Lucas compila enseñanzas de Jesús que suenan fuertes, que suenan duras, las agrupa y las coloca aquí juntas en este pasaje del Evangelio. Usualmente cuando hacemos el análisis bíblico aquí en nuestro programa Pasión por el Evangelio, después de analizar su contexto o de ubicar el texto en su contexto,
identificamos los actores que intervienen. En este caso no tiene realmente sentido porque esto es un discurso que pronuncia Jesús. Si bien el texto del Evangelio en la misa comienza diciendo Jesús dijo a sus discípulos y pareciera que los actores son Jesús y los discípulos que escuchan, la realidad es que no hay tanto actores aquí. Es simplemente Jesús que está enseñando o que está diciendo un discurso, ¿verdad? Bueno, pues te propongo que vayamos analizando versículo por versículo estas dos perícopas que realmente son sumamente breves, son muy cortas, pero que sí definitivamente necesitan ser bien comprendidas porque pueden resultar confusas de bote pronto. Jesús dijo a sus discípulos: yo he venido a arrojar fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Duras estas palabras de Jesús suenan, ¿no te parece? Así de bote pronto suenan muy duras, arrojar fuego. Porque uno piensa en el fuego como algo que incendia, como algo que arrasa, como algo que destruye. Pero para poder comprender esta frase de Jesús en concreto, para comprender este logion de Jesús, se trata de un logion. Un logion es una frase que Jesús dijo tal cual. Jesús dijo tal cual. Estas palabras salieron tal cual de la boca de Jesús, están plasmadas en el Evangelio sin ninguna interpretación de por medio. Así las dijo Jesús. Esto es un logion. Yo he venido a arrojar fuego sobre la tierra y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Para comprender necesitamos leer más acerca del fuego en la obra lucana, por supuesto, primero que nada. Y nos encontramos que al principio del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 3, versículo 16, se habla de que la obra de Jesús consistirá en bautizar en espíritu y en fuego. Bautizar en espíritu y en fuego. Bautizar en espíritu y en fuego. En la obra lucana, si vamos a la segunda parte, que son los Hechos de los Apóstoles, ahí nos encontramos que apenas en el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles se hace la promesa de que serán bautizados en el Espíritu Santo. ¿Quiénes? Los apóstoles. ¿Y cuándo serán bautizados en el Espíritu Santo? En Pentecostés. Cuando leemos la perícopa de lo que sucedió el día de Pentecostés en el cenáculo, vemos que viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo llena a los apóstoles, o los apóstoles quedan llenos del Espíritu Santo una vez que el Espíritu Santo se manifiesta como en forma de lenguas de fuego. De manera que este fuego es un símbolo del Espíritu Santo y está conectado con el bautismo. Eso decía al principio el Evangelio según San Lucas, que la obra de Jesús consistiría en bautizar en espíritu y en fuego. Y después, en los Hechos de los Apóstoles, también escrito por Lucas, vemos eso. Primero la promesa a los apóstoles de que serán bautizados y en el Espíritu Santo, y cuando son bautizados en el Espíritu Santo en Pentecostés, el Espíritu Santo se manifiesta en forma de esas lenguas de fuego. De modo que este fuego es un símbolo del Espíritu Santo. Y comienza entonces a quedar claro. Cuando el Evangelio dice al principio que la obra de Jesús será bautizar en espíritu y en fuego, y vemos que en Pentecostés viene el Espíritu, bautiza a los apóstoles y se manifiesta como llamas de fuego, como esas flamas, como esas lenguas de fuego, pues ahí vemos entonces que realmente ese fuego que quiere Jesús arrojar sobre la tierra es el fuego del Espíritu Santo, para que ese fuego del Espíritu Santo irrumpa y haga todo arder en el amor de Dios, porque el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Además, ese fuego del Espíritu Santo derramará todas las gracias sobre la tierra. Por eso es que dice: yo he venido a arrojar fuego sobre la tierra. Es decir, yo he venido a arrojar el Espíritu de Dios sobre toda la tierra. No para que lo queme, no para que lo deshaga, no para que arrase con él, no, sino más bien para que lo haga arder en el amor. Por eso dice: yo he venido a arrojar fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo en el amor de Dios, ardiendo en el poder del Espíritu Santo, ardiendo con todas esas gracias que serán derramadas y que el Espíritu Santo traerá al mundo. Es a lo que se refiere. Entonces, si te das cuenta, Jesús no está hablando en un tono amenazante, ni está hablando de una destrucción, ni se muere de ganas de acabar con el mundo, sino todo lo contrario. De lo que se muere de ganas es de enviar su Espíritu Santo
para que todo quede ardiendo en el amor del Espíritu Santo. Y cómo desearía que ella estuviera ardiendo. ¿Ves qué diferente? De bote pronto sonaba como una amenaza, pero cuando leemos, cuando hacemos esta hermenéutica del fuego en la obra lucana, nos damos cuenta que está conectada con el bautismo, y el bautizo tiene que ver con el Espíritu Santo. Pues aquí está la respuesta y la manera de interpretar este logión de Jesús. Ahora, Jesús de aquí hace una advertencia. Dice, tengo que recibir un bautismo. Y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. La razón por la que todavía no arroja ese fuego es porque primero la condición para que él pueda arrojar ese fuego es atravesar por ese bautismo. ¿A qué bautismo se refiere? Al bautismo de su muerte en la cruz. Acuérdate que en griego el verbo baptisein significa sepultar. Entonces Jesús habla de eso. Cuando habla de que tiene que recibir un bautismo, tiene que ser sepultado. Para ser sepultado tiene que morir. Entonces Jesús está refiriendo a su muerte, a su muerte. Y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. Angustia porque Jesús sabe cómo va a morir. Sabe que su muerte será cruel, despiadada, dolorosa, vergonzosa. Y dice, y qué angustia siento. Esta angustia de Jesús es un tema muy lucano también. Porque Lucas, uno de los propósitos que tiene al escribir su evangelio es dejar claro que el Hijo de Dios es verdadero hombre. De modo que el Jesús más humano que encontramos en los 4 evangelios lo encontramos aquí en el Evangelio según San Lucas en diferentes ocasiones. Y quedará más que clara esta angustia y esa humanidad real de Jesús cuando Jesús esté orando en el Monte de los Olivos en el Evangelio según San Lucas, porque tal será su angustia que acabará incluso sudando gotas de sangre, un detalle que el único evangelista que refiere es precisamente Lucas. De modo que esta angustia que embarga a Jesús es una manera de Lucas de resaltar la verdadera humanidad de Jesús. Jesús es verdadero hombre, siendo el Hijo de Dios es verdadero hombre. Sin embargo, no se trata de un recurso literario para destacar la humanidad de Jesús. En efecto, Jesús sentía esa angustia. Y por eso es que en el huerto de los olivos sudó sangre. No es una metáfora de nada. Sudó sangre por la angustia que lo embargaba, o que llegó a su clímax en ese momento, porque esta angustia, si te fijas, dice que angustia siento hasta que se cumpla plenamente. Esto significa que a lo largo de su vida pública, y quizás desde antes, aunque por seguro a lo largo de su vida pública, Jesús dio sus enseñanzas, realizó sus milagros, todo, pero siempre en el fondo de su mente ahí como que detrás flotaba la idea de lo que tenía que suceder al final. Y esa idea no era fácil de aceptar y le llenaba de angustia, ¿te das cuenta? Jesús vivía con esa angustia ahí detrás. Claro, un hombre verdadero. Oye, ¿quién de nosotros, si supiera que moriría en una cruz después de ser flagelado tan brutalmente, no se moriría de angustia? Y si tuviera la certeza de que así sería, no digo que no viviríamos siempre con esa angustia ahí detrás. Entonces Jesús habla de aquí de su muerte, que al sugerir que lo llena de angustia, al hablar de que lo llena de angustia, se sugiere que no va a ser algo fácil. Nosotros sabemos que no lo es porque sabemos cómo va a morir Jesús. Y entonces de aquí se desprende esta reflexión que hace Jesús de cómo el cristianismo no es fácil. Para él, claro que no va a ser fácil, por eso tiene esta idea que le causa angustia. Pero todo aquel que sea discípulo de Jesús, todo aquel que vaya subiendo a Jerusalén junto con él, va también a tener que atravesar por una contradicción. Y es esta. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. ¿Significa que Jesús viene a enfrentarnos, a ponernos realmente unos contra otros? ¿A causar conflicto entre nosotros? Porque dice, de ahora en adelante, 5 miembros de una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Eso se lo pudo haber callado, pero no.
Jesús quiso venir a sembrar un conflicto entre las familias. Jesús vino a crear un conflicto entre padres e hijos, entre nueras y suegras. No, ese conflicto es una consecuencia simplemente de optar por el seguimiento a Jesús, de optar por subir a Jerusalén junto con Él. Es una consecuencia inevitable. Es una consecuencia inevitable. El que sigue a Jesús tiene que atravesar esta contradicción, así como Él mismo atravesará la mayor de las contradicciones. Siendo el Hijo de Dios, tendrá que morir en una cruz. Entonces, para Él no es fácil, y nos advierte, para ustedes tampoco lo va a hacer. Claro, para Él será lo peor, pero para nosotros tampoco será fácil. Porque estos conflictos con personas cercanas a nosotros, con personas que amamos, con personas que nos aman, no son fáciles. Para nada son fáciles. Y muchas veces en la vida, en la interacción con estas personas cercanas a nosotros, pareciera que tuviéramos que escoger entre seguir a Jesús o no seguirlo, aunque sea por un momento, por complacer a otra persona cercana a nosotros, o siquiera por no meternos en problemas con una persona cercana a nosotros. No es fácil. El que diga que es fácil miente, porque la realidad es que no es fácil decirle que no a una persona que se ama, pero también a nadie le gusta estar en conflicto con las personas que uno ama. No es fácil. Y cuando encontramos esposos que prohíben que las esposas vayan a misa, cuando encontramos que hay esposas que prohíben que sus esposos hagan apostolado, cuando encontramos que hay papás que se oponen a la vocación sacerdotal de su hijo y que se oponen con mucha vehemencia, o a la vocación religiosa de su hija, cuando encontramos familia política que habla mal a las espaldas del yerno o de la nuera porque rigen su vida según los valores del Evangelio, no es fácil. No es fácil seguir a Jesús. Para Él será menos fácil, porque en Jerusalén ha de morir en una cruz. El Evangelio de hoy es un Evangelio duro, que nos interpela realmente de qué lado estamos. ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús a pesar de estos conflictos? Que otra vez Jesús no los siembra, son la consecuencia inevitable de ir en pos de Él. ¿Te ha pasado con alguien cercano a ti? ¿Te ha costado trabajo? Es más, quizás hasta ver este programa provoca conflicto. Yo sé que hay personas que están viendo este programa que el puro hecho de ver este programa les causa conflicto. Yo sé, tengo la certeza de que hay personas que ven este programa a escondidas. Así es, a escondidas. Para no meterse en problema o con su esposo, o con su esposa, o con sus padres, o con alguien cercano. Pero inevitablemente ese es el camino de los cristianos. Yo te invito a que esto que hemos aprendido y reflexionado en esta ocasión, lo guardemos ahora en el corazón. Y nosotros ahora nos dirijamos a Jesús en respuesta a sus palabras duras. Porque en realidad no es fácil. En esta oración, digámoselo también con todas sus letras. Él con todas sus letras nos dice: no he venido a traer la paz, sino la división. En respuesta, con todas sus letras, digámosle que no es fácil. Por un momento te invito a que cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Es duro seguirte, Señor, cuando no has traído la paz, sino la guerra. Es duro seguirte, Señor, cuando estamos divididos, no por egoísmo, sino por tu causa. Es duro seguirte cuando mis hijos cierran sus oídos a mis consejos. Es duro seguirte cuando mis padres pretenden forzarme a actuar en contra de tus mandamientos. Es duro seguirte
cuando mi pareja hace todo lo posible por impedir mi relación contigo. Es duro seguirte cuando ante los ojos de mis hermanos soy un santurrón y un mojigato. Es duro seguirte cuando mis amigos se burlan de mi fe apasionada. Es duro seguirte así porque amo a mis hijos. Es duro seguirte así porque amo a mis padres. Es duro seguirte así porque amo a mi pareja. Es duro seguirte así porque amo a mis hermanos. Es duro seguirte así porque amo a mis amigos. Pero más te amo a ti, Señor Jesús. Deja caer sobre mi corazón ese fuego que viniste a arrojar en este mundo. Dame paciencia para no desanimarme. Dame resistencia para aguantar hasta el final. Dame fuerza para no doblarme. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y a propósito de estas divisiones en familia, de estas divisiones con las personas que amamos, quiero hacerte la invitación por este medio a que me acompañes en la presentación en vivo a través de internet de mi conferencia ¿Por qué no puedo perdonar? ¿Es muy difícil perdonar? Innegablemente que lo es. Y si no sabemos cómo, es todavía más difícil. Si no sabemos qué nos dificulta perdonar, todavía más difícil. Si no comprendemos en qué consiste el rencor, no lo podemos desterrar de nuestro corazón. Es importante perdonar porque necesitamos un corazón que esté en paz. Y en tanto que no perdonemos, en tanto que nuestro corazón esté lleno de resentimiento, no podemos estar en paz. No podemos estar en paz con las personas que nos han ofendido porque nos han ofendido. Y no podemos estar en paz con Dios porque sabemos que nos pide, que nos ordena perdonar hasta 70 veces 7. Y al no lograrlo, entonces tampoco estamos en paz con Dios. Y como no estamos en paz con Dios, con los que nos han ofendido, y no estamos en paz con Dios, tampoco estamos en paz con nosotros mismos. Dios quiere que perdonemos y nos pide y nos ordena que perdonemos por nuestro bien, no por el bien de nuestro agresor. Porque Él se hará cargo de nuestro agresor. Y se hará cargo de Él, además, perdonándolo. Dios quiere que perdonemos por nosotros, por la paz en nuestro corazón. Porque Dios no puede, Él que es todo amor, no puede habitar en un corazón que no es más que rencor, resentimiento, deseo de desquite, deseo de venganza. Por eso tenemos que perdonar, para estar en paz y darle cabida a Dios que es amor infinito. En esta conferencia ¿Por qué no puedo perdonar? Te hablo acerca de los obstáculos del perdón, de lo que es el rencor y el resentimiento, de qué hacer para perdonar, de cómo perdonarnos a nosotros mismos después de haber fallado. Por favor, no te la pierdas, es por internet, puedes tú seguir esta conferencia desde tu casa, desde tu oficina, con algunos amigos, con tu grupo de oración, en tu parroquia se juntan y ponen un proyector y una computadora y se conectan a internet y se conectan a la conferencia. Esta conferencia será presentada 2 veces. La primera, este lunes 19 de agosto, en punto de las 7:30 de la noche, horario del Pacífico. Y la repetiré en vivo, también a través de internet, el lunes 2 de septiembre, en punto de las 7 de la noche, horario del centro. De las 7 de la noche, horario del centro. Para mayores informes e inscripciones, visite el sitio semillasparalavida.org/conferencia. Ahí puedes inscribirte muy sencillamente, recibir por correo electrónico el enlace a la conferencia y pues ahí nos vemos este lunes y nos vemos el lunes 2 de septiembre. ¿Por qué no puedo perdonar? Un tema verdaderamente necesario en la vida de todos. Te espero el próximo fin de semana, Dios mediante, para seguir aprendiendo juntos del Evangelio aquí en Pasión por el Evangelio, y también te invito a que me acompañes todos los días en mi programa de radio Semillas para la Vida, en tu estación de radio católica o a través de nuestro sitio semillasparalavida.org. También puedes escucharnos en Spotify, puedes escucharnos en YouTube, puedes escucharnos en Facebook, busca por Semillas para la Vida, nos encontrarás por todos lados.
Nos vemos pues la próxima. Que Dios te llene de bendiciones. Apasionate por nuestra fe.